yo personalmente sí que creo que tiene que haber más que se nace o se hace más una predisposición. Eso sí que creo que tiene que haber en genética. Es como tú tienes una serie de características de personalidad que tienden a aumentar la probabilidad de éxito en el trading, por ejemplo, en los mercados financieros. Eso no significa que sea un sí. Es decir, hay otros aspectos como la disciplina, el compromiso, todo aquello que ya sabemos, incluso un poco de factor suerte, factor contextual. Depende de en qué momento de tu vida te encuentres. No es tan sencillo dedicarte al trading o quizás puedes dedicarte a un tipo de trading distinto que a otro en otro tipo de momento de tu vida, pero sí que creo que hay una serie de predisposiciones. Mientras que igual yo trataría la psicología igual que trataríamos la cartera, por ejemplo, ¿no? Al final no obsesionarse con ella, es decir, no estar viendo constantemente qué nos está pasando, pero sí llevar un registro mensual, por ejemplo. Yo lo haría a través de microobjetivos, objetivos medios y objetivos en largo plazo, ¿no? Entonces, tu rendimiento a nivel conductual debería estar revisado cada mes. Yo lo haría cada mes, ¿no? Ver periodo de mes, trimestre y anual. En el mes, ¿qué mirarías? Ver en qué grado se ajusta tu comportamiento con el plan que tú has estipulado. Si vemos que existe a lo largo de un mes un gap demasiado grande entre lo que tú deseas hacer y lo que finalmente haces, podemos tantear la idea de que puede ser algún motivo psicológico, ¿no? Porque no estás siendo comprometido con el plan. Pues bienvenidos, estamos hoy con Víctor Urrutia, el psicólogo del trading, todos lo conocemos por las redes y hoy será un auténtico placer, por lo menos para mí personalmente, seguramente que para ti también, si estás viendo este vídeo, pues a dar un tema tan interesante como es el psicotrading, economía conductual y tantos temas que pues tienen que ver con este mundo. Así que Víctor, en primer lugar, pues bienvenido. Gracias, Alejandro, de verdad, por invitarme. Para mí esto es un auténtico placer. Me apetece mucho charlar de la psicología, del trading, de la bolsa contigo y espero que a la gente que te esté viendo pues esto le guste. Estoy convencido que sí, ¿eh? Y me voy a esforzar por intentar hacer las preguntas adecuadas, aunque espero estar a la altura, que cuando hablamos pues, de ciertos temas, el único miedo que me da es no hacer las preguntas adecuadas para tener las respuestas adecuadas. Así que al final En te diré, absoluto. Víctor, alguna pregunta que un buen psicólogo te hubiera hecho, así que esta pregunta me la dejo para el final y tú mismo te la haces y te la contestas, ¿eh? Para quedar todo súper Perfecto. bien. Víctor, pues en primer lugar, sí me gusta saber siempre, seguramente que la gente que también nos ve, me interesará mucho saber qué hace un psicólogo en esto del trading. Cuéntanos, Víctor. Ujú. Es una muy buena pregunta, la verdad. Ahora fuera de cámaras hablábamos un poco de esto, ¿no? Que es difícil encontrar ciertos perfiles que unan psicología y trading o inversiones y básicamente fue por serendipia, un poco de casualidad, porque yo hacía la carrera de psicología, me empecé a interesar mucho por el trading y siempre he sido un apasionado de los mercados, siempre me han gustado, desde hace, no sé, 12 años, 13 años, desde que tengo uso de razón adulta, por así decirlo, siempre me interesaron los mercados y cuando empecé la psicología, que era a lo que quería dedicarme, vi que había un nicho muy interesante, muy potente ahí, porque durante mucho tiempo puedes hacer trading o estar en el mundo de los mercados financieros, crees que lo haces todo bien a nivel técnico, a nivel estadístico o a nivel de gestión, pero luego siempre hay una franja que queda relegada a la psicología que tiene mucho poder y ahí es donde lo uní. Qué interesante. Y bueno, ¿cuál fue, no sé, por qué te metiste? ¿Viste un anuncio? No sé, algo que te llamó la atención. No Ujú, sé si hubo algo en concreto, qué faceta del trading te gustaba más. No sé por ujú. qué esto te llamó la atención. Sí, esto es algo curioso también porque al final creo que todos empezamos de alguna manera, algunos mejor que otros. En mi caso me tocó un camino un poco tortuoso porque yo lo que hice fue ver en televisión aquí en España un programa que se llamaba Salvados, que es muy famoso, mucha gente lo ha podido ver, ¿no? Porque lo metían en prime time y el entrevistador en este caso entrevistó en ese programa en concreto a Joseph Agran, ¿no? Que es eh, un conocido perfil del mundo del trading y en ese momento, cuando yo tenía creo que 19 años, hace ya 13 años o 14 años creo que fue, más o menos, y me impactó mucho esa imagen, ¿no? Esa imagen que se vendía del trader o del inversor de bolsa, que era como un poco más gamberro, con tatuajes, con pintas un poco más, que pegan mucho con la adolescencia y con la juventud. Y mezclar eso con... Escuché además una frase que me pareció muy, creo que fue lo que me hizo el clic en la cabeza, que es el apalancamiento, ¿no? Escuché que te daban un apalancamiento gratuito que es una falacia, ¿no? Pero bueno, es un apalancamiento gratuito de hasta 400 veces tu capital, entonces a mí se me despertó ahí todo, dije yo, ostras, no puede ser verdad esto. Y ahí, por ahí empecé. Qué bueno. ¿Y qué te encontraste cuando accedes? Me encontré un mundo bastante distinto. Tuve suerte porque al poco tiempo empecé a encontrar perfiles que me parecieron muy interesantes y que me alejaron un poco de lo que significaba esa imagen que yo había recibido.
Entonces creo que desde mi punto de vista tuve cierta suerte a poder reconducir mi camino rápidamente, que no es la que los influencers venden, por así decirlo, ¿no? Que todo el mundo conocemos, sino que empecé ya a entender que esto significa mucho más que simplemente ser, no sé, vestir de una forma o tomar decisiones arriesgadas o el gambling, ¿no? Que mucha gente conoce, sino que tiene que ver con una profesión seria, una profesión que tiene que ver mucho con la estadística, con la gestión monetaria, con la psicología, ¿no? Con el hecho de tomar decisiones y un trabajo cognitivo muy intenso a nivel emocional. Encontré lo que significaba realmente el mundo de la inversión, de la especulación, en este caso financiera como el trading, y me enamoré todavía más, ¿no? Porque entonces cuando le di sentido al decir, ostras, no, es que esto realmente es un trabajo, puede ser una profesión de verdad y no solo un estilo de vida, ¿no? Como muchas veces se vende. Qué bueno. ¿Has encontrado alguna analogía o alguna aplicación práctica que puedas hacer en terapia o que tú utilices normalmente con tus pacientes a personas que hacen trading, Víctor? Sí, la verdad que sí. El punto aquí para mí clave es, muchas veces se sobreentiende la psicología como que solo existe la psicología clínica. No sé si a ti te pasa, Alejandro, pero es muy común, ¿eh? La idea de Ujú. psicología que tenemos muchas veces es aquella que tiene que ver con la rama sanitaria, por ejemplo, para afrontar situaciones de estrés o de ansiedad o de depresión, eventos psicológicos que perjudican la calidad de vida a nivel mental, ¿no? Pero luego hay otras ramas de la psicología, como la que yo, por ejemplo, me especializo y a la que me dediqué, que es la psicología laboral. Es aquella que Ujú. tiene que ver con cómo el ser humano o el trabajador se involucra dentro de su oficio, dentro de su trabajo, qué eventos ocurren en ese entorno y cómo solucionarlos o cómo hacerlos más eficientes a nivel de ergonomía, a nivel de muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, en el trading sí que se pueden aplicar muchísimas cosas allí porque no solo se une la sanitaria, porque al final el estrés en el trading es algo que está presente, es la orden del día, por desgracia, pero es que luego también a nivel de cómo se afrontan las jornadas laborales de trading o cómo se afronta no sé, el riesgo a la hora de tomar un coste de oportunidad, todo eso tiene mucho que ver con la psicología, en este caso de la empresa o de la organización, y que se traslada mucho en el trading. Así que hay muchísima trasladabilidad entre una y otra cosa. Qué interesante. Algo recurrente que te encuentres con, porque y también haces consulta a traders, ¿no, Víctor? Sí. Ujú, Nos has comentado. ujú, Algo recurrente que te suelas encontrar ujú. con tus, vamos a decir, clientes, no pacientes en Sí, este caso, ¿no? exacto, correctísimo. Muy buena definición esa, la verdad. Son Claro. clientes, no pacientes, en este caso. Y sí, hay varias. Al final, cada uno viene con un perfil bastante determinado, entonces intento siempre generalizar para que la gente lo entienda, porque al final esto es divulgación, pero luego cada perfil es individual, ¿eh? O sea, al final es muy difícil sacar conclusiones generalistas de un perfil, porque cada persona somos un individuo en sí mismo. Pero sí que es cierto que vienen varios perfiles, por ejemplo, o muy jóvenes o muy... Es decir, por ejemplo, hay tres perfiles, ¿no? El joven, que es aquel joven, me refiero a personas realmente jóvenes, ¿eh? Es decir, de adolescentes llegando, pasando a la edad adulta, 18, 19, 20 años por ahí, que seguramente han tanteado el mundo de las criptomonedas, normalmente vienen por eso es la primera información que les llega, o de algún influencer que tenga mucho impacto en redes sociales que le ha quizás llamado la atención, lo que podía ser yo cuando vi lo que te he dicho antes, ¿no? Ese programa. Entonces, esas personas vienen con un tipo de aversión al riesgo desmesurada, o sea, al revés, o sea, quiere decir, muy poca aversión al riesgo, o sea, quiero decir que tienen mucha aversión al riesgo, no le importa perder dinero, tienen ganas de ganar mucho, me explico, ¿no? Ese Ujú. perfil es, por un lado, así, vienen con muchas ganas, muy motivados y con unas expectativas muy altas con respecto de la profesión, entonces ya han tanteado algo, han visto que no es tan sencillo y me contactan, ¿vale? Porque piensan que la psicología es donde se encuentra la clave. Luego tenemos el otro perfil que es el que ya es más moderado, que ya lleva ciertos años en la vida, tiene un trabajo, está sentado y está en el lado opuesto, es muy conservador, su aversión al riesgo es muy alta. Normalmente son perfiles que ya tocan temas de mercados financieros y ya conocen lo que es el riesgo, conceptos técnicos, ¿no? De riesgo de ruina, apetito de riesgo, no sé. Entonces ya están mucho más conservadores y buscan en el trading quizás una fuente más de ingresos o de posible rendimiento de su capital. Y por último están los que yo considero que son más adecuados para el trading o los que también son pocos, pero están más en un punto intermedio, porque ese apetito de riesgo, esa versión al riesgo no puede ser extrema, sino que tiene que estar en el entremedio porque la tolerancia a la incertidumbre, que para mí es el concepto clave de todo esto, la tienen mucho más controlada. Los primeros, que son muy jóvenes, toleran demasiado la incertidumbre, están demasiado expuestos a tolerar, les da igual lo que pueda llegar a pasar y eso les hace perder respeto hacia los mercados. Los otros tienen demasiado respeto hacia los mercados porque vienen de un perfil mucho más tradicional, por lo tanto, su tolerancia a la incertidumbre es muy baja, no toleran varianza ni variabilidad de los resultados, lo que les dificulta el trading, por ejemplo, y en el intermedio se encuentran los perfiles que yo considero que tienen más sentido. Entonces, ese tipo de perfiles en general, si fuese generalista, son los más comunes y todos y cada uno de ellos les ocurre eso, que tienen problemas o de demasiada tolerancia o muy poca tolerancia
y esos dos extremos, que es como un gradiente, como una especie de umbral, ¿no? Que va desde un punto 0 al punto 10, hace que tengan más problemas o menos problemas. Los que tienen mucha tolerancia, por ejemplo, sufren de ansiedad, sufren de emociones descontroladas, de desequilibrios emocionales porque están demasiado nerviosos, insomnio, etcétera, etcétera. Y los otros que están en el lado opuesto, que son más conservadores con poca tolerancia, sufren, pues, por ejemplo, por la frustración de no tener resultados que quieren, porque llevan demasiado tiempo perdiendo sin generar nuevos máximos, están bastante agobiados con su trabajo tradicional y quieren encontrar una salida profesional y eso les genera cierto estrés. Entonces, esos perfiles van rotando, es como una balanza que se va moviendo y tienen problemas o eventos psicológicos distintos según ese punto de la balanza. Te podría decir más o menos así. Que bueno, no, me explota la cabeza ahora mismo, me vienen mil preguntas, Víctor, sobre la marcha, porque claro, hablas de perfiles. Ujú. eh, Pregunta tontísima, ¿el trader nace o se hace? Hablando de esos perfiles que hablabas de que un perfil pueda Sí. quizá estar más hecho para el trading. Es que es una pregunta muy buena, Alejandro, la verdad. A mí es una pregunta que me interesa mucho porque lo he debatido muchísimo, he intentado buscar mucho en la literatura. Yo tengo una opinión personal propia que no tiene por qué ser la correcta, pero yo por lo que he visto tengo una base de datos bastante grande de clientes en este caso y además tengo muchos conocidos gracias a las redes sociales por el trading y yo personalmente sí que creo que tiene que haber más que se nace o se hace más una predisposición. Eso sí que creo que tiene que haber en genética. Es como tú tienes una serie de características de personalidad que tienden a aumentar la probabilidad de éxito en el trading, por ejemplo, en los mercados financieros. Eso no significa que sea un sí, es decir, hay otros aspectos como la disciplina, el compromiso, todo aquello que ya sabemos, incluso un poco de factor suerte, factor contextual, depende de en qué momento de tu vida te encuentres, no es tan sencillo dedicarte al trading o quizás puedes dedicarte a un tipo de trading distinto que a otro en otro tipo de momento de tu vida, pero sí que creo que hay una serie de predisposiciones, mientras que si tú tienes una predisposición baja, desde mi gusto, desde mi punto de vista a nivel de psicología, para el trading, te será mucho más difícil llegar a alcanzar ciertos hitos. Repito, no significa que alguien esté fuera de juego simplemente por la personalidad, sino que es una mezcla entre ambiente y genética, por así decirlo. Qué interesante. Así que igual que hay una predisposición para poder tener unos resultados positivos, ¿habría alguien en que bajo ningún concepto tú como Ujú. psicólogo recomendarías meterse en el mundo del trading? O sea, ¿Qué que no perfil recomiendo. sería? Sí, sí, por supuesto. Tengo uno muy claro que por desgracia me llega bastante, que es Ajá. aquel que tiene ciertos tintes o tendencias. Como digo, me gusta la palabra tendencia porque no significa que sea algo fijo, no es un arquetipo. Eso para mí es importante. Hablaré siempre de tendencias, cosas que se pueden modificar, que es el que tiene tendencia a la ludopatía. ¿Vale? Wow. Me llega mucha gente, muchos perfiles que encuentran en el trading estímulos demasiado agresivos para lo que ellos son capaces de tolerar. Buscan en el trading algo que no tienen que encontrar, que es una sensación que se conoce como craving. El craving, no sé si te suena, es como un impulso innato que tenemos algunas personas hacia el consumo excesivo de algo. Consumo me refiero no solo ingerido, sino también por estímulos, por lo que sea, ¿no? Entonces tú cuando ya necesitas de manera impulsiva consumir o experimentar una sensación de dopamina, ¿no? Que es lo que te genera un placer absoluto, una actividad como el trading, eso es muy peligroso porque te aleja de la profesionalidad, de la toma de decisiones racional. Ese tipo de perfiles, que por desgracia también son genéticos en muchos casos, ¿no? Que tienen esa estructura de personalidad que les tiende hacia eso, desde mi punto de vista, deberían alejarse del trading, no porque sean, no sé, sea imposible para ellos dedicarse al trading o que sean poco profesionales, sino que tendrán posibilidades o probabilidades de caer en una rueda un poco peligrosa que yo no recomendaría, vamos. Interesante. Pues imagínate que ahora alguien nos está viendo, Víctor, y se Mm, siente un poco identificado. Yo creo que todos en algún momento de la mm, curva de aprendizaje hemos mm, podido sentir algo parecido a lo que comentas, pero imagínate que ahora alguien se ve plenamente identificado. ¿Qué mm, ejercicios, qué técnicas, qué mm. métodos puede emplear para intentar paliar esto? Muy complicado también, pero sí que es cierto que hay ciertos elementos que pueden ayudar. Yo desde mi punto de vista creo que si en algún momento una persona, ¿no? Un individuo siente que necesita cada vez más estímulo de algo, por ejemplo, hablemos de trading, ¿no? Imaginemos que tienes una exposición al trading al principio de 1 hora, 2 horas, estás tanteando con lo que es esta actividad, pero de repente sientes que has tenido algunos profits, has ganado, tienes algo de rendimiento, ves que tus beneficios, por lo que sea, porque puede ser por varianza, no significa que seas ganador, significa que el trading es peligroso porque es muy resultadista, ¿no? Es decir, tú puedes hacer las cosas mal y ganar. Y eso genera un conflicto bastante importante a nivel cognitivo porque dices, ostras, creo que sé más de lo que sé, tú eso no lo sabes, no te das cuenta, pero una persona tiende a tener sobreconfianza porque has hecho una serie de actos que quizás son lo que se llaman correlaciones espurias, ¿no? Es decir, ha dado la casualidad que tu comportamiento te ha dado resultado por cómo se ha ejecutado el mercado
piensas que eres muy ganador, que tienes control, que es una falsa sensación de control sobre los beneficios, y eso te engancha. Si en ese momento estás en ese punto en el que crees que tienes más conocimientos, has perdido cierto respeto, crees que eres más bueno que los demás, empiezas a aumentar la exposición a las pantallas, ves que cada vez te interesa más el trading, yo bajaría un poco el ritmo, haría una pausa, intentaría trabajar de manera experimental, que yo diferencio mucho entre lo que es el trading real del trading experimental, y dividiría siempre las franjas, ¿no? El trading real que sea el que te ocupa menos tiempo para intentar controlar y que la progresión sea lo más paulatina posible y la exposición más gradual, mientras que el experimental, aquel que se hace sin dinero, sin capital, que se puede hacer en demo, en simulación, en paper trading, que se puede aumentar, ¿no? Ese no tiene peligro porque es una cuestión de habilidad. El paper trading, todo lo que tiene que ver con el backtesting, con el trabajo más sobre la mesa, fuera de los gráficos del dinero real, es un tipo de trabajo que desde mi punto de vista tiene mucho sentido de incrementar a nivel de horas porque te ayuda a desarrollar habilidad que luego puedes trasladar a la pantalla real. Pero si la pantalla real desde el principio ya empieza a aumentar mucho y empieza a consumirte mucho tiempo, bajar ritmo, intentar dividir entre experimental y real. Interesante, ¿no? Eso que decías, Larry Williams, Timothy Sykes y otros tantos que pude entrevistar, es lo que me han dicho. Dice, cuando uno se cree más listo que el mercado es cuando seguro y vienen las pérdidas, ¿no? Y Larry Williams llegó a decir, ¿no? Que lo peor que le ha podido pasar ha sido ganar un montón de dinero, dijo Totalmente. literalmente. Dije, Ujú, imagínate. Entonces, imagínate que te viene alguien con este perfil, Víctor, ¿qué ejercicios le pones? ¿Simplemente ujú. reducir exposición al mercado o le pones Sí. algún tipo de plan de trading o algo que si él no cumple, Ujú. no sé, qué Sí, puede... normalmente hago tres cosas. Primero, hay tres ámbitos de actuación. El primero es el laboral, es decir, ver, como te estoy diciendo, un tipo de pauta de organización temporal que ayude a que la exposición no sea lo más gradual posible, porque así es más fácil ver en qué punto está el periodo sensible, ¿no? La exposición sensible. Si vemos que con 2 horas al día eres capaz de saciar tus ganas de hacer trading y tus resultados incrementan de manera orgánica, perfecto. Si vemos que a partir de ese cierto punto aumentar la curva no es creciente, sino que es cuadrática, creo que, ¿no? Que es decir, que empieza a estabilizarse, incluso a caer, mejor parar porque significa que más exposición no implica más rendimiento. Así que eso genera problemas, ¿no? Porque puede generar frustración y todo lo que hemos dicho y adicción. Así que a nivel laboral es un lado, luego tenemos el otro foco que es el mental o psicológico, que es donde yo intento siempre que haya una especie de aval externo, policía externo, que puede ser un familiar, alguien cercano, que sea como una especie de, ¿cómo se dice esto? Auditoría. Es una auditoría en tiempo real en el que tú le pasas parte a una persona cercana a ti y esa persona que conoce lo que haces puede ver si lo que estás haciendo tiene sentido y tiene una serie de pasos consecutivos profesionales que se pueden relacionar con un trabajo o con un hobby o si realmente ya se pasa a un nivel más peligroso de adicción, de problemas que implica cómo tratas a tu familia, cómo tratas el tiempo que le dedicas a tu ocio, si has dejado de hacer cosas que antes hacías por esto, para mí esa auditoría externa es muy necesaria cuando encuentras un perfil así. Y luego el tercer punto, que es el técnico, que es validar si la estrategia que está haciendo esa persona realmente tiene sentido. Porque muchas veces las personas pensamos que tenemos un método o una estrategia ganadora, que esto es muy común, pero no hemos validado si eso realmente tiene una esperanza matemática positiva en el largo plazo. Simplemente estamos ejecutando un sistema de recompensas aleatorias que es como una tragaperras. Tú tocas botones, como digo, por puro resultadismo, te sale bien porque ha dado en un periodo de varianza en el que el mercado se te ha ido a tu favor y eso tienes que tenerlo siempre en una perspectiva general mucho más longeva, ver si esa muestra que has tomado realmente tiene sentido en el largo plazo, si los drawdowns que puedes asumir realmente son los que tú te planteas, todo eso tiene que ver con la parte más técnica, así que tendríamos esos tres lugares que abordaríamos para intentar tener un perfil común y una especie de estrategia, de método, de pasos que seguir a lo largo del tiempo. Interesante, algo parecido, Alexander Elder comentaba el tema del método de Alcohólicos Anónimos, un poco de Sí, tener como un tutor o algo así, ¿no? Creo que lo totalmente, comentaba una vez. Víctor, totalmente. entonces, esto es un poco el perfil menos recomendable, ¿no? Para poder Sí. hacer trading. Que me surgen Ujú, mil millones de preguntas, pero yo creo que estaríamos 4 horas respecto a esto. Ahora se me ocurre una, te la diré. ujú, Si yo estoy escuchando esa entrevista y quiero saber si yo tengo un perfil ujú, genéticamente predispuesto a tener buenos resultados y además mi ambiente, ujú, ¿qué tipo de perfil es este? ¿Cómo puedo saber yo si estoy preparado para la ujú. batalla? Es muy complicado y muy buena pregunta. Además, ayer, por ejemplo, estaba en una sesión grupal y hicimos un Excel, les hice un Excel para definir el perfil, ¿vale? Porque a través de aseveraciones que una persona nos podemos hacer a nosotros mismos, como por ejemplo, me siento, cuando dejo una operación durante más de un día, me siento inseguro. O cuando sufro 5 stops seguidos, me siento mal. O cuando tengo una racha positiva de varios trades, me siento eufórico. Ese tipo de aseveraciones que nos podemos llegar a hacer dan mucha información porque el problema de la psicología es que es intangible.
es algo muy esotérico, ¿no? Es decir, al final todos tenemos nuestra percepción, nuestra comprensión de lo que sentimos, pero es muy difícil trasladarlo a algo material. Entonces yo siempre intento añadir la parte cuantitativa, que es de la rama en la que yo vengo, ¿no? Que es la psicología cognitivo-conductual, en donde intentamos trasladar aquello que tiene que ver con lo subjetivo y lo mental, como es lo cognitivo, a lo conductual, a la conducta. La conducta sí se puede medir, los eventos psicológicos son más complejos. Entonces, para que esa conducta se pueda medir, yo lo que intento hacer es que valores cuantitativamente el grado quizás de compromiso que tienes con esa aseveración. Si tú ves que del 0 al 10 en una escala de Likert le pones un 7 a después de 5 stops me siento mal, o no me gusta me siento inseguro, etcétera, etcétera, te puede llevar, digamos, hacia un perfil muy concreto, como por ejemplo traders que no tienen que tener ratios positivos, es decir, dejar correr beneficios, ¿no? Porque es más difícil tolerar ese tipo de series. A través de ese perfil, de esos datos, lo que quería contestarte, se puede sacar ciertas conclusiones. Mi consejo es que hagáis eso y que si fuese lo ideal, en el perfil ideal, que yo diría, ostras, esto sería para mí el trader perfecto a nivel de personalidad, yo pondría, hay muchas cosas, pero 4 o 5 son indispensables, ¿vale? Por si le sirve a alguien. La primera es una alta tolerancia a la frustración, ¿vale? Creo que esto es muy común, es bastante habitual ver que mucha gente se frustre con el trading porque la probabilidad de éxito es más baja de la que la mayoría de veces pensamos. Hay este sesgo, no sé si lo conoces, que es el de cuando tú le preguntas a alguien si conduce bien, la mayoría te dice que sí. Ujú, ujú. Entonces, como eso no es posible, pues aquí en el trading pasa lo mismo. Pensamos que tenemos más oportunidades o tenemos más habilidades que los demás, cuando en realidad la estadística va en nuestra contra. Podéis ver la de los brokers, es decir, al final la mayoría de gente fracasa. No solo en esta actividad, en muchas otras, pero cualquier emprendimiento implica riesgo, implica probabilidades de fracaso, ¿no? Pero en este caso también es así. Así que tolerancia a la frustración, porque esto es probable que te frustre. Luego también baja tendencia a tener la razón. Si quieres dedicarte a esto, hay que entender que es una actividad de probabilidades, hay que entender lo que es la incertidumbre, entender que vienes de un mundo tradicional en el que tú por tu actividad te pagaban un sueldo y aquí no funciona así, sino que la variabilidad existe y eso te puede generar muchas dudas sobre tu valor, sobre lo que tú significas realmente, porque tú puedes estar haciendo las cosas bien mucho tiempo y los resultados no llegan. Y hay que separar resultadismo de comportamiento. Tu comportamiento debe ser muy rígido, muy comprometido, muy disciplinado, porque incluso independientemente de los resultados, tienes que seguir haciendo lo mismo. Eso es muy complejo. Entonces, esa baja tendencia a tener la razón, de poder saber que no hace falta que adivines la dirección de mercado para que a largo plazo tengas dinero, tengas beneficios, es importante. También lo que te he dicho antes, ¿no? Una alta tolerancia a la incertidumbre y pues quizás diría también, evidentemente, ¿no? Disciplina, un plan, que tengas una mentalidad ciertamente estratégica, que seas capaz de planificar las cosas a largo plazo, que no es una visión más a largo plazo, menos cortoplacista. Este tipo de características de personalidad que van muy relacionadas, como digo, con la genética, con cómo eres tú y cómo te han educado, en qué ambiente te has movido, ayuda mucho a que si unes eso con la parte cuantitativa que te he dicho, de intentar analizar cuál es tu perfil, creo que son los mejores perfiles para poder dedicarse a esto. Bueno, por tanto, el perfil que tenemos en cabeza todos de el empresario de éxito y directivo Ujú. ganador no es un buen trader. Claro, exacto. Yo me encuentro, por ejemplo, tengo varios casos de personas que han tenido éxito dentro de sus disciplinas tradicionales que vienen al trading. Esto es común, parece un tópico, parece que lo he sacado de un libro, pero os prometo que, bueno, no tenéis por qué creerme, pero que ocurre, que tú puedes tener éxito en tu vida tradicional en un ambiente concreto, pero eso no significa que tengas una traslación directa hacia este entorno. Además, muchas veces es peligroso porque vienes con una sobreconfianza demasiado grande porque se te han estimulado ciertas áreas cerebrales que te hacen creer que eres más bueno de lo que realmente eres. Quizás has tenido éxito, eres el superviviente dentro de una disciplina, pero aquí no tiene por qué ser que seas el superviviente dentro de esta también. Puede ocurrir, ¿eh? No digo que no, pero al final yo lo que he visto es que la mayoría de gente que tiene éxito en esta profesión son gente que tiene, por ejemplo, los autónomos tienen mucha más facilidad, desde mi punto de vista, por lo que he visto, que los trabajadores por cuenta ajena. O un trabajador, por ejemplo, intermedio, no sé cómo decirlo, un encargado, es más fácil que soporte ciertos elementos de tensión emocional que implica el trading que en un empresario a nivel directivo, porque el grado de responsabilidad que se tiene que tener aquí es distinta a la que pueden estar experimentando ellos, porque su grado de responsabilidad viene acorde con un ingreso muy sustancial. No estás acostumbrado a tener un grado de responsabilidad tan alto para unos beneficios que nunca llegan o que son bastante más cortos de lo que lo esperas. Y esto te lleva a sobreapalancarte, a intentar tener más resultados para intentar equilibrar y ganar lo mismo que ganas fuera. Entonces, yo a tu pregunta te diría eso, ¿no? Que ese perfil de empresario a veces es peligroso porque vienes demasiado educado desde un mundo tradicional de éxito que puede tener peligro. Y bueno, claro, hablamos de psicología, se me viene a la mente, ¿no? Banzar decía,
el 90% es psicología. Alexander Elder decía mente, dinero y método, un 33% es psicología. Ujú, Y Steve Barger es algo más comedido, al 50%, diría que es la psicología, ¿no? Porque él habla ujú, también de sus métodos de trading. ujú. ¿Qué porcentaje desempeña el éxito en el trading? La psicología. Ante esos nombres que voy a decir yo, ¿no? También, pero tengo mi opinión, no creo que estén equivocados, creo que a veces, desde mi punto de vista, se expresa de una manera que no me gusta, porque no se puede aislar cada uno de esos elementos. No creo que sea un 33, ni un 50, ni un 80. Creo que cada uno de ellos tiene un 100% de responsabilidad sobre el éxito de un trader, porque es un ciclo, es como una especie de diagrama de Venn, muchos aspectos, ¿no? Es decir, la intersección que se encuentra entre la metodología, un poco lo que decía Stenberg, ¿no? Esa metodología, ese money, ¿no? Esa gestión del capital y tu técnica, tu estrategia, es donde se encuentra el éxito. Entonces, no se puede, imaginemos, ¿no? Imaginemos un trader que tiene una estrategia increíblemente buena, un método ganador con esperanza matemática positiva, tiene una gestión monetaria equilibrada, óptima para esa estrategia, pero quizás tu perfil de trader no se adapta a ese tipo de metodología. Porque como hemos dicho antes, imaginemos que tu perfil de personalidad te lleva a necesitar muchos estímulos placenteros, mucha dopamina para mantenerte disciplinado a la hora de ejecutar el método. Necesitarías estrategias de ratios negativos, con muchos profits, porque de esta manera te aumenta el compromiso con la metodología, te sientes bien, tu autoestima no se ve desmejorada cuando tienes una racha negativa de stops. Si no controlas eso y eres un trader que tiene una estrategia ganadora, un método increíble, una gestión increíble, pero estás ejecutando una estrategia con un 30% de acierto, igual no la ejecutas correctamente y eso es psicológico. Por lo tanto, es un 100% ahí en la psicología la que va a determinar el éxito. Pero lo mismo si pasa lo contrario. Puede ser un trader que tenga una psicología increíblemente buena, que tengas una gestión emocional por las nubes de monje Shaolin, tienes una gestión increíble también, pero tu estrategia no tiene ventaja estadística. ¿De qué sirve? ¿No? El 100% ahí está en la estrategia, en la técnica, y lo mismo con la gestión. Así que para mí esas dimensiones son aisladas y se comportan como una especie de diagrama en el que los tres tienen que estar en su completo, o al menos cercanamente a su 100% para que todo salga bien. Te diría eso. Interesante. Hablabas antes un poco de cómo pues tu vida puede repercutir, ¿no? O tu perfil le puede repercutir en tu trading. ¿Es posible mejorar tu vida mejorando tu trading? ¿Y es posible mejorar tu trading mejorando tu vida? Qué bueno. Personalmente, y también esto es algo, yo por ejemplo tengo una mentalidad muy... La gente a veces me etiqueta como incluso negativo, ¿no? Pero la verdad que soy bastante estoico con las cosas y en el trading me ocurre que creo que el trading es una actividad muy dolorosa. Es decir, el trader es alguien que va a sufrir por condición. Porque tú puedes hacerlo, imaginemos que eres un trader que gana mucho, que le sale todo bien. Vas a sufrir porque querrás hacerlo mejor, porque verás que no te has salido en el punto óptimo, porque verás que el stop lo has asumido demasiado tarde. O sea, es como una especie de insatisfacción constante, tanto si ganas como si pierdes. Si pierdes, si te sientes insatisfacción, pero si ganas también. Entonces, veo muy difícil que el trading, en los primeros años, hasta que no te asientas, te vaya a dar algo bueno en tu vida tradicional. Todo lo contrario, la mayoría de las veces sufres, ¿no? Duele, te hace sentir mal, básicamente, porque el resultado, como digo, tarda en llegar. Entonces, muchas veces dudas de si tiene sentido lo que estás haciendo, lo que no. La probabilidad es muy baja de conseguir ser buen trader. El éxito, evidentemente, o sea, si lo logras ser, si eres una de las personas que llega a tener éxito en el trading o a nivel de day trading, por ejemplo, que es donde hay más frecuencia operativa, puedes llegar a ganar mucho dinero, muchísimo dinero. Pero hay que entender también que la probabilidad de éxito es muy baja, como en actividades en las que la recompensa es tan alta. Si tú entiendes eso, entonces sí que creo que te puede ir bien. Si tú sabes dónde estás metiéndote, porque de esta manera aprenderás herramientas muy interesantes de gestión monetaria que aplicarás en tu vida cotidiana. Por lo tanto, mejorarás también tus finanzas. También a nivel de psicología vas a estar delante de un espejo constante en el que verás tus demonios, por así decirlo, que todo el mundo dice, ¿no? Que conoce tus problemas más habituales y eso también te va a repercutir en tu vida cotidiana porque quizás aprenderás a cómo gestionar algunas situaciones de estrés que antes no sabías, porque ahora te has preparado aquí. A nivel técnico igual, te volverás estratégico, metódico, aumentarás la disciplina. Si entiendes dónde estás, puede ir muy bien en tu vida tradicional, pero lo habitual no es así. En cambio, creo que en la vida tradicional sí que puede ayudar mucho a hacer buen trader. Porque si tienes unos hábitos correctos en tu vida tradicional, eres alguien que acostumbra a tener una vida equilibrada, una vida sana, una vida de compromiso, de método, estratégica, como digo, ¿no? Que todo esto ayuda a que tengas una estabilidad mental, que seas sano mentalmente, eso sí que se traslada en el trading y tienes más probabilidades de tener éxito, porque entonces no estás desequilibrado, ya vienes bastante más preparado de la vida tradicional para este tipo de actividad que es bastante compleja.
Interesante. Es cierto que desde el momento en que es imposible comprar en el mínimo y vender en el máximo hay un descontento, ¿no? Por la falta Claro. de poder obtener eso. Ujú, Em, por tu experiencia, si has podido ver, me da la impresión de que sí, Víctor, ¿no? Incluso ujú, tus clientes también comparten incluso las estrategias, incluso resultados. ujú, Claro, para tener buenos resultados hay que tener muy buen sistema, porque siempre se degradan los resultados teóricos de los prácticos, ¿no? ujú. ¿Qué porcentaje de degradación tiene la discrecionalidad a la hora de ejecutar un sistema? ¿Has medido este dato a lo mejor? Totalmente. Es una Ajá. grandísima pregunta, Alejandro, de verdad. El tema de la discrecionalidad con lo quant, con lo más estadístico, también es un debate eterno que tengo. Yo conozco perfiles muy buenos a nivel quant y perfiles muy buenos a nivel discrecional, pero conozco lo que te voy a decir por estadística pura, no porque sea mi preferencia, que también lo es, pero no porque lo sea. He visto más quants ganadores que discrecionales ganadores. Entonces, la influencia de lo discrecional degrada mucho la probabilidad del sistema, porque la influencia del ser humano está plagada de sesgos constantes, muchísimos sesgos que van a disminuir el grado de compromiso de la ejecución. Entonces, a cada sesgo que tú añadas, aunque sea muy pequeño, aumenta el gap que existe entre tu trader ideal, tu yo ideal, y el que realmente eres finalmente. Con lo quant es mucho más sencillo intentar ajustarse a eso. También tiene cosas muy malas, ¿eh? No, además, la rigidez que tiene la parte cuantitativa, la poca adaptabilidad, todo eso, la poca reactividad, influencia absolutamente en los resultados. Pero sí que es más complejo y que la parte discrecional tiene mucha más tendencia a afectar porque la psicología se vuelve el lugar en el que tú echas la culpa. Un quant tiene la posibilidad de delegar responsabilidad de los resultados en un método estadístico o en no sé, en un backtest, por ejemplo. En cambio, un discrecional no. El único lugar al que queda relegar la culpa de no tener éxito es en uno mismo. Y es difícil asumir que el culpable eres tú y no una estrategia, un método o un sistema. Así que, desde mi punto de vista, lo discrecional siempre perjudica más a la parte psicológica, pero para ser justos también te diría que, por lo que yo he visto, quien consigue domar o domesticar sus habilidades discrecionales tiene mucha más facilidad para ganar al mercado porque su adaptabilidad es mucho mayor. Es más frecuente ver traders, day traders especialmente, que los ves operar y se adaptan rápidamente a cosas que los quants no podríamos. Así que tienen puntos fuertes y puntos débiles. Qué bueno. Así que, obviamente, para el gran porcentaje de traders, la discrecionalidad es algo que resta, pero Correcto. bien entrenado esto, o lo que se convierte en intuición, hay traders que Sí, lo desarrollan a su favor. totalmente, totalmente. Eso que acabas de decir es súper interesante porque lo digo mucho porque me parece, lo digo cada vez que puedo porque me parece muy interesante s- ¿cómo decirlo? Sintetizar todo lo que me gustaría decir con esa palabra que has dicho tú, que es intuición. He visto que hay traders discrecionales que nosotros veríamos como intuición lo que están haciendo, incluso ellos mismos no saben por qué toman ciertas decisiones, pero yo lo achaco más a lo que dijo una vez Eduard Punset, que también era un divulgador de aquí, ¿no? Que era economista y sido muy famoso por sus programas redes, que dijo una vez que la intuición es experiencia acumulada, ¿no? Y entonces tú no te das cuenta, pero tu serie de automatismos corporales hacen que reacciones antes de tiempo a determinados estímulos que quizás no percibes cognitivamente, racionalmente, pero tú ya has sabido destacar y detectar como ventaja o desventaja a nivel de supervivencia. Pues aquí ocurre lo mismo. Yo creo que hay traders discrecionales que pasan tantas horas delante de las pantallas desarrollando sus operativas y entrenando que desarrollan una especie de backtest mental o de estadística mental en el que no saben por qué, pero saben que ciertos escenarios o ciertos setups tienen más probabilidad de éxito que otros. Los ves operar y es como arbitrario, pero realmente sí que hay una razón detrás de todo eso. Y si llegas a ese punto, que es muy complejo porque la mayoría fracasará, perderá, el riesgo de ruina es elevadísimo, pero si logras ser el que gana y el que ha sobrevivido porque has aprendido las habilidades adecuadas, ostras, pues he visto traders increíbles haciendo cosas en ese entorno. Y bueno, hablabas antes también de ir cogiendo esta experiencia, Víctor. ¿Cuál es el contexto más propicio que has visto tú en que un trader se cuece? Es decir, un trader retail en su casa solo, juntan un grupo de amigos, un Uh trader -huh, en una serie de valores operando uh a -huh. través de los foros. ¿Cuál es el contexto más adecuado para el crecimiento de un trader? Muy buena también. Yo personalmente abogo a día de hoy por los grupos, la verdad. Creo que es una actividad muy solitaria. Yo, por ejemplo, la pasé solitaria, María solitaria, hasta que me junté con dos compañeros míos y es cuando empecé a mejorar muchísimo. Y lo he visto habitualmente, ¿no? No porque
todo tiene peligros, es bastante, de nuevo, es muy dogmático, o sea, ¿cómo se dice esto? Dicotómico, decir sí o no, no quiero meterme en eso, pero si tuviese que irme hacia un lado sería hacia el grupo porque te ayuda, si es un grupo serio, un grupo que está comprometido con la actividad, que hace trabajo, que comparte resultados, es más fácil sacar lo positivo y rechazar lo negativo y se crece mucho más rápido, ¿no? Es bastante exponencial el conocimiento vicario, por así decirlo, ¿no? Es inteligencia colectiva y sumas mucho más rápido porque ves quién fracasa y quién no. Entonces quien gana tú lo ves, intentas sacar lo bueno y el camino es mucho más recto. De manera solitaria es más fácil encerrarse en nuestras propias miras, en nuestros propios conocimientos, un poco en el sesgo este de Rosenthal, ¿no? Que hay perdón, ¿cómo se dice? El Dunning-Kruger, que te piensas que sabes más de lo que realmente sabes y eso te lleva a que te focalizas en lo tuyo como un caballo, no miras alrededor y te pierdes experiencias de otros traders que consiguen lo que tú has querido conseguir y tú simplemente por obsesión, por cabezonería, te metes en tu camino y acabas con un muro delante. Es más fácil ver experiencias vicarias, ajenas a ti, y buscar aquella que tiene éxito para continuar ese camino. Así que los grupos creo que siempre tienen más ventajas que desventajas, pero tienen muchas desventajas también por eso, porque hay FOMO, hay sensación de pertenencia al grupo en el que te vincula y si la decisión de alguien la toma, tú te sentirás mal porque no la has tomado. Hay peligros, no digo que no los haya, pero creo que a nivel de ventajas es el mejor contexto que te diría el de grupo. Grupo de iguales, también te digo, no con grupo de referencia, que haya, por ejemplo, un mentor, eso creo que no tiene mucho sentido. Está bien que lo haya al principio, pero no a nivel de operativa. Pero cuando estás operando, el grupo de iguales, de traders iguales, que están haciendo lo mismo que tú, con sus propias estrategias, etcétera, etcétera, es lo ideal. Interesante. Era la pregunta que te iba a hacer también, ¿no? Porque está claro, por lo que has dicho antes, de que muchos chicos se acercan al trading por Mm, gurús que hacen más sí. daño que bien. Así que un mentor, ¿tú crees que no es beneficioso Mm, para poder, no sé, una sala de trading con un mentor mm. o algo Sí. así, Víctor? Al principio sí, al principio creo que tiene mucho sentido. Es decir, yo lo recomendaría además. Ah, Yo no me he formado con nadie, es decir, yo fui autodidacta, pero creo que si tienes un mentor correcto, que tiene track record auditado, que puedes ver sus resultados de manera transparente, que opera en vivo delante de ti, alguien real, alguien que tiene skin in the game, me parece perfecto, ¿no? Porque es como la analogía de alguien que quería aprender antes a ser electricista. Tú te juntas con vas a hacer prácticas con la persona que está dedicándose a eso directamente. Ese tipo de perfiles sí que me parece interesante durante los primeros años, pero al final el mentor tiene una característica muy problemática que es la de delegación de la responsabilidad. Es decir, cuando pierdes es porque la estrategia del mentor no gana y cuando ganas es porque el mentor es muy bueno. Entonces nunca tienes tú la responsabilidad sobre lo que estás haciendo. Además hay mucha tendencia que he visto en los traders a intentar emular literalmente lo que hace el mentor. Cuando eso, por desgracia, ojalá funcione así, pero entonces simplemente tendríamos que aprender de un mentor todos y seríamos ganadores. Buscaríamos el ganador y todos seríamos ganadores. qué Y no es bueno. así. Claro, además eso se ve con la leyenda esta, ¿no? De las tortugas de Richard Denning, que es Ujú. decir, tú puedes trasladarle a una persona un método ganador, pero eso no significa que esa persona sea capaz de ejecutarlo correctamente. Entonces, un mentor los primeros años me parece muy interesante para intentar adquirir habilidades y formas de interpretar el mercado que quizás tardarías mucho tiempo en adquirirlas tú de manera autónoma, pero a partir de que ya tengas esas habilidades, creo que lo mejor es grupo de referencia, grupo de iguales, alejarse de alguien que tenga como la potestad sobre ti y que tus decisiones decaigan sobre ti mismo y las compartas de manera vicaria con los demás. Desde mi punto de vista, eso sería lo mejor. Interesante. Claro, hablamos de resultados, Víctor. ¿Cómo haces para que una persona separe sus resultados, muchas veces negativos, de lo que esa persona es, ¿no? Porque a veces leemos, ¿no? De gente que está completamente machacada y frustrada porque son un desastre y son sus resultados un desastre, pero no ellos, ¿no? ¿Cómo intentas ahí Totalmente. disociar esa Qué bueno. situación si te viene alguien así? Qué bueno, Alejandro. Eso es lo que más me preocupa a mí cuando trabajo con alguien, es eso, porque vienen con mucho dolor. Porque el trading es tan... Y me escuchará mucha gente que te estará viendo y pensará que el trading es lo peor del mundo. Y no se trata de eso, ¿eh? Entendedme que es cualquier actividad de emprendeduría que tiene poca probabilidad de éxito, pues requiere de esfuerzo, sacrificio, dinero y de dolor bien asociado, sacrificio. Ese sacrificio muchas veces cuando las expectativas que tenías inicialmente son muy altas, el gap es muy alto también, es muy grande. Cuanto más alto es ese gap entre expectativas y realidad que puedes llegar a tener, el dolor es mayor. Entonces, mucha gente, por desgracia, debido a los gurús que mencionabas antes en redes sociales, vienen a esta actividad con unas expectativas demasiado irreales, por lo que cuando se encuentran con la realidad, el dolor que tienen que gestionar, ostras, es complicado de gestionar. De esta manera, yo lo que hago es intentar siempre ponderar aspectos de su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el trading dentro de una escala de valor dentro de tus pilares fundamentales: familia, amigos, entorno, trabajo, hobbies, todo aquello, ¿no? Vamos a asociar a ese tipo de actividades
o una serie de puntuaciones, como os he dicho antes, ¿no? De escala de valor y además tiempo dedicado a la semana. Si vemos que de repente el trading, que es una actividad que ahora mismo no te está dando resultados, tiene un valor asociado a nivel de importancia y un tiempo dedicado superior a un valor distinto que está por encima de tu vida cotidiana, que además tiene menos horas dedicadas, hay algo que tienes que cambiar, sí o sí. Porque de esta manera empiezas a dedicar más tiempo de manera, porque esto te atrapa mucho, ¿no? Es muy obsesivo porque siempre ves la luz al final del túnel, hay esa sensación del desierto, del trader que yo digo, que ves el oasis constantemente, porque es bastante, los sistemas de recompensa aleatoria funcionan así. Parece que estás muy cerca siempre, pero en realidad nunca llegas. Y eso es lo que más ocurre. Y si te metes mucho tiempo en ese entorno, en ese desierto, hay un momento en que ya piensas que eres, como dices tú, poco capaz, tu autoestima se ve afectada, pierdes autoconcepto, incluso despersonalizas un poco porque ya no sabes quién eres tú y quién es tu trader, ¿no? Y hablas con los demás de trading, hablas con los demás de mercado y te olvidas o lees libros solo de mentalidad, de yo qué sé, que está muy bien, ¿eh? Pero quiero decir, hay que saber también diferenciar quiénes somos como personas y quiénes somos como trabajadores. Si cualquier individuo de nuestro entorno nos viniese hablando constantemente de su trabajo tradicional, le diríamos que bajase un poco las ruedas, ¿no? Ya has estado 8 horas trabajando, no hables 4 más, porque entonces no estás viviendo. Pues en el trading tiene ese problema, que es muy absorbente. Así que intentaría rebalancear, lo que hacemos es rebalancear un poco esas pilares fundamentales para que él vea que realmente existe el yo, ¿no? Fuera del trading, que por desgracia a veces se difumina. Bueno, claro, hablas un poco del perfil este, no hablamos del trading como algo negativo, obviamente, pero es la realidad de lo que tenemos delante, ¿no? Y a mí nos gusta trasladarlo, Víctor, por un poco lo que te conozco también me gusta, ¿no? Tu enfoque que hablas de la realidad, ¿no? Y si podemos ayudar a alguien que nos está escuchando, pues Por genial. supuesto. El tipo de perfil de persona que acude a los servicios de un psicólogo del trading, está aquel que es bueno y quiere mejorar sus resultados mucho más. Está aquel que tiene resultados consistentes más o menos, pero quiere mejorarlos. Aquel que pierde de vez en cuando y quiere subir. O aquel que pierde siempre y quiere saber qué hacer. ¿Cuál es el perfil más recurrente, Víctor? El más recurrente es el del desierto, el que te he dicho ahora, el que está siempre con la sensación de que en la psicología se encuentra la clave. Porque Ajá, cuando ya lo has intentado todo, has hecho todo bien a nivel estadístico, todo a nivel de gestión, vale. falta algo, no sabes qué, te falta algo. Entonces, la mayoría cree que en la psicología es donde está la llave, porque te han vendido eso también, te han dicho, no, no, es que el trader es psicológico. Como piensas eso, dices, pues me faltará la ayuda de un psicólogo. Y por Vale. desgracia no es así, ¿no? Muchas veces, la mayoría de casos que me vienen así, el problema está en el propio sistema, que es un sistema perdedor. Entonces, claro, cuando revisas un poco el sistema, te das cuenta de una de dos, o el sistema es perdedor, o la gestión que estás utilizando a largo plazo no tiene sentido, porque tiene quizás un VAR desmesurado, un concepto, bueno, la gente igual no lo conoce, pero da igual, es un concepto estadístico que te ayuda a determinar el riesgo futuro de que quiebres la cuenta o de que tengas más pérdidas de las que deberías, ¿no? La gente no controla ese tipo de elementos, creen que es psicológico y en lugar de focalizar su esfuerzo en mejorar eso, lo destinan en la psicología, entonces nunca llegan. Pero luego también hay otro perfil que tienen bien lo primero, tienen bien lo segundo, y a nivel psicológico, pues quizás yo qué sé, lo que te decía antes, su perfil es equivocado. Están operando un mercado demasiado volátil para su estilo de personalidad, o están haciendo day trading porque es lo que han aprendido y deberían ser swing traders. Digamos que el desierto, hay como muchos perfiles metidos ahí dentro, pero es el del desierto, el que está siempre pensando que llega, pero no llega, que no llego, y buscan en la psicología la referencia. Qué bueno, qué bueno. Claro, esto yo entiendo que es generar una serie de hábitos, ¿no? Que son difíciles de quitar con el tiempo. Es decir, si alguien desde el principio hubiera acudido a tus servicios, ¿podría Mm. salvarse de una serie de hábitos negativos que luego son muy difíciles de quitar? Mm. ¿O eso no existe en el trading? Ojalá fuese así, me iría bien decirte que sí, pero, Ajá, pero no es verdad. O sea, al final, la prevención siempre es necesaria, pero la prevención viene mucho más por la didáctica y por la educación que por la terapia, por así decirlo. La terapia es más resolutiva que otra cosa, por desgracia, es más intentar reconducir ciertos comportamientos, pero creo que donde está la clave realmente para no llegar a este punto es en tener una buena educación, una buena referencia a nivel didáctico para que no llegues a ese punto. Si llegas al momento de la sesión psicológica, significa que quieres acompañamiento, es lo que yo recomiendo. Acompañamiento sí que está muy bien, ya sea por un psicólogo, no hace falta que sea un psicólogo, puede ser alguien que tenga mucho conocimiento sobre tu ámbito, lo que estás haciendo y al que le puedas acudir para poder validar tus tomas de decisiones, a poder buscar opiniones, a poder tener una especie de crítica externa que te ayude a tener puntos objetivos de vista, ¿no? Así que, por desgracia, como ante tu pregunta, te diría que la psicología, en este caso en el trading, igual que en muchas otras, debería ser preventiva. Por eso tengo el canal de YouTube, ¿no? Para intentar que sea preventivo. Pero cuando ya llegan a mí,
no creo que aumente la probabilidad de si alguien empieza a ser desde cero con un psicólogo, lo mejoraría, porque creo que es una actividad que requiere experimentación real, requiere que tú Ujú. pases por eso para que te des cuenta de lo que yo te decía y es ahí donde reflexionas, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Eh, Seguimos un poco la figura esta, ¿no? De evaluarnos. Pienso Ujú, también en autoevaluarnos. ¿Cada cuánto crees que tendríamos que autoevaluarnos precisamente ujú, para ver si estamos haciendo las cosas bien o tendríamos que buscar algún factor externo que nos llamara la atención o es bueno periódicamente ujú. evaluarse, Víctor? Periódicamente siempre, la verdad. Igual yo trataría la psicología igual que trataríamos la cartera, por ejemplo, ¿no? Al Ujú. final no obsesionarse con ella, es decir, no estar viendo constantemente qué nos está pasando, pero sí llevar un registro mensual, por ejemplo. Yo lo haría a través de microobjetivos, objetivos medios y objetivos en largo plazo, ¿no? Entonces tu rendimiento a nivel conductual debería estar revisado cada mes. Yo lo haría cada mes, ¿no? Ver periodo de mes, trimestre y anual. En el mes, ¿qué mirarías? Ver en qué grado se ajusta tu comportamiento con el plan que tú has estipulado. Si vemos que existe a lo largo de un mes un gap demasiado grande entre lo que tú deseas hacer y lo que finalmente haces, podemos tantear la idea de que puede ser algún motivo psicológico, ¿no? Porque no estás siendo comprometido con el plan. Así que cada mes esto ayuda. Luego, cada trimestre, yo lo que haría sería mirar si los resultados, fíjate que hasta ahora no hemos visto resultados, en el mes solo hemos visto comportamiento. En el trimestre sí que miraría resultados, es decir, vale, el comportamiento no se ha ajustado, pero quizás el rendimiento sí que te ha llegado, porque como decía, la varianza existe, puedes hacer las cosas mal y ganar. Vamos a ver si el resultado trimestral que has tenido, porque ahí ya tienes una muestra un poco más significativa, realmente se ajusta a lo que deberías tener según tu sistema, según tu metodología. Si estás por debajo de eso o por encima, pues sacaríamos otras conclusiones. Y luego ya anual, que es donde ya miras dos cosas, es decir, vale, de lo que yo esperaba ganar a lo que finalmente he ganado, o lo que he hecho, o lo que esperaba haría perder, y lo que finalmente he perdido, ¿qué ha ocurrido? Y ahí ya sacar conclusiones más generalistas. Pero yo haría mes, trimestre y anualmente. Interesante, qué interesante. Hablando, por ejemplo, de la gestión del riesgo, ¿cómo afecta a nuestra psicología, por decirlo de alguna forma, la gestión del riesgo, Víctor, para alguien que nos Ujú. escuche y quiera aprender esto? Es lo peor que puede, o sea, es la relación más tóxica que existe en el universo porque la gestión del riesgo debe ser muy profesional para poder dedicarte a esto, debe ser el foco principal. Si alguien me dijese que es lo más importante en esta actividad es la gestión del riesgo, porque es la que te va a ayudar a primero sobrevivir, que eso es lo importante aquí. Si quieres sobrevivir el tiempo suficiente para desarrollar habilidades que te ayuden a tener probabilidades de éxito, la gestión del riesgo debe estar siempre presente porque es la que te va a hacer no quebrar y el dinero es nuestra fuente principal de trabajo, ¿no? Es nuestra mano de obra, o sea, es nuestra materia prima, así que tenemos que tenerlo ahí siempre protegido. Así que gestión del riesgo. ¿Cuál es el problema? Que venimos de un mundo en el que se nos ha dicho que aquí se puede ser millonario, aquí se puede ganar muchísimo dinero, que tienes que tener un estilo de vida muy ostentoso y opulente. Eso hace que la gestión del riesgo normalmente se hace para intentar ganar más en lugar de para intentar perder menos. Y cuando vas con ese foco, ya tú ya tienes una perspectiva cognitiva distinta a la que deberías tener. Es una aproximación al trading distinta, para mí negativa, porque pones foco en ganar en lugar de en perder poco para que luego ya consigas ganar. Y cuando tienes un foco en ganar, pues el sobreapalancamiento es muy habitual, la revancha es muy habitual, el no asumir pérdidas es muy habitual, el sentir euforia y dejar correr beneficios más de lo que debería tu sistema es muy habitual, y empiezan los problemas conductuales, que ya son psicológicos, con fuente en la gestión del riesgo. Así que sí, sí, es muy importante. Qué bueno, claro, porque hablamos de la conexión entre la psicología y la gestión del riesgo, Ujú. pero la gestión del riesgo también juega un papel importante en la psicología. Decimos muchas veces, Total, ¿no? Si estás nervioso, reduce la posición a la mitad. Si sigues nervioso, total, redúcela a la mitad hasta que deje de estar nervioso, ¿no? correcto. Eh, Ujú. ¿Hasta qué punto la gestión del riesgo, entonces, juega un papel importante en la psicología? Te hago la pregunta inversa. Sí, sí, es un 100%, ¿eh? Como te he dicho antes, ese vínculo entre cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, esto que acabas de decir, lo llamo desensibilización sistemática. Es decir, cuando un trader empieza, o un inversor, no importa, pero un participante de los mercados empieza a operar, es importantísimo que encuentre primero lo que es su mental capital, que es un concepto bastante fancy, ¿no? Que mucha gente utiliza. Mental capital, creo que se define muy bien con el capital económico, ¿no? El mental capital es aquel que tú estás dispuesto, el apetito de riesgo, ¿no? El aquel que estás dispuesto a tolerar. Y eso no significa que tenga que ser igual a tu gestión monetaria óptima, porque una gestión monetaria óptima puede ser, imaginemos, ¿no? Mucha gente viene con el riesgo del 1% por trade, ¿no? Porque estadísticamente se te demuestra que tiene mucho sentido, bla, 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 bla. Es debatible. Pero bueno, 1% por trade puede ser algo que a nivel económico tenga sentido, pero quizás tú necesitas por tu mental capital un 0,3 o un 0,5 en ese momento. No significa que estés haciendo mal una mala gestión, significa que tu capital actual mental no está predispuesto a tolerar eso y eso afectará a tu comportamiento. Así que la desensibilización sistemática se basa en intentar generar un grado de exposición paulatino, progresivo, en diferentes escalones de riesgo.
es mejor que primero empieces con uno muy experimental, algo mínimo, que no te afecte en absoluto a nivel de tu toma de decisiones, veas cómo te encuentras y cuando tengas ciertos éxitos comportamentales, subas al siguiente nivel. Entonces tú te planteas unos objetivos comportamentales de conducta. Por ejemplo, este mes voy a intentar ejecutar mi plan de trading al 80%. Si lo logro, el mes siguiente subiré un escalón de riesgo. Pasaré de lo mínimo al mínimo más uno. El siguiente mes lo mismo. Mi siguiente objetivo es el 85% de compromiso con el plan. Si lo consigo, subo al siguiente escalón. De esta manera, poco a poco vas tanteando tu umbral en el que te sientes cómodo entre tu mental capital y tu gestión de capital. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para mí esto es importante porque esa desensibilización te ayuda a encontrar tu equilibrio real, tu F óptima, por así decirlo, ¿no? Tu nivel de óptimo de trabajo a nivel de gestión y de psicología. Qué bueno, qué interesante, Víctor, qué interesante. Claro, seguimos hablando de psicología, hablamos de cómo obviamente estamos expuestos a retornos aleatorios, ¿no? Y variables, viene la serie de pérdidas inevitablemente. ¿Cómo podemos, desde el punto de vista psicológico, hacer frente a esta racha de pérdidas cuando vengan? Y hasta qué punto, ya te enlazo otra, tenemos que saber si es una cuestión de aguantar o es una cuestión de cambiar, desde el punto de Mm. vista psicológico, no de resultados, ¿eh? Te Te entiendo, te dejo ahí entiendo. dos. Sí, yo a ver, aquí también las respuestas serían múltiples, pero te diría que yo me basaría en Markovich un poco, ¿no? Yo diversificaría lo máximo posible porque de esta manera, si tú diversificas e intentas tener tus huevos no puestos todos en una sola cesta, es mucho más fácil que psicológicamente ponderes un poco el dolor, ¿no? Y digas, vale, pues sé que esto es aleatorio, mi trading, por ejemplo, representa el 40% o 50% de mi capital total, pero ya no es el capital total porque tengo también inversiones en ETFs o lo que sea, o tengo, yo que sé, inversiones en renta fija o lo que sea. De esta manera tu cartera puede estar lo más ponderada posible y poco a poco cuando vayas tolerando más con el paso de los años la aleatoriedad y la variabilidad, pues intentar reponderar un poco eso, ¿no? Como una asignación táctica, pero en estilos de inversión. Tienes trading con un porcentaje muy bajo al principio y lo destinas todo en algo mucho más beta, ¿no? Que esté más pasivo, que no te implique a ti tu toma de decisiones, para estar invertido y no en liquidez, y eso tiene sentido. Pero a medida que vas aumentando tu compromiso con la actividad, tu conocimiento, vas reponderando y el trading quizás puede tener una parte más sustancial. De esta manera, de nuevo, te expones de manera progresiva y generas más tolerancia. Interesante. Claro, ¿cómo nos podemos preparar para estas situaciones, bien sean las malas o incluso una sesión de trading, hablando de trading intradía? ¿Hay alguna forma de prepararnos, Víctor? Ante la variabilidad, ¿quieres decir de los resultados? Sí, la variabilidad y luego también incluso ante una sesión aleatoria, ¿no? Por ejemplo, hoy voy a operar mercado estadounidense, ¿cómo nos Mm, podemos preparar mm. ante esto? Personalmente creo que hay un vínculo directo, y esto ya es muy personal, ¿eh? No te, porque cada uno tendrá lo suyo, pero para mí hay un vínculo directo entre bienestar emocional ante la sesión y estadística. Yo, por ejemplo, esto lo pongo el ejemplo muchas veces porque me parece muy representativo que yo soy hipocondríaco. Entonces, estoy diagnosticado con hipocondría, ¿no? Con hipocondría. Entonces, la hipocondría me lleva a ponderar de manera equivocada, de manera poco adaptativa, la probabilidad de muerte que yo tengo sobre un momento en mi vida, ¿no? Entonces, puedo sentir que tengo no sé, un problema físico X, me duele la cabeza y yo sobreestimo las posibilidades de muerte muchísimo, de manera inconsciente, ¿no? Entonces, a mí me va muy bien para reequilibrar eso y afrontar mi día a día hipocondríaco bien, conociendo la prevalencia de ciertas enfermedades mentales en mi rango de edad de mi población actual y geográfica, ¿no? De esta manera, cuando tengo esa información, es mucho más fácil estar estable a nivel emocional ante mi hipocondría, porque conozco que existe una estadística que valida que el riesgo que tengo yo de fallecimiento en ese caso concreto es mínimo. Eso me tranquiliza, me genera paz. En el trading iría por lo mismo, iría a que trabajes mucho la estadística, tus resultados y controles mucho qué probabilidades hay de cada uno de los escenarios que puedes llegar a tener en esa sesión, porque así generas planes de contingencia. Si tienes planes de contingencia ante los eventos inesperados, en los rinocerontes estos grises, que decía un poco Taleb, ¿no? Decir, no sientes negros, que evidentemente si hay una guerra nuclear o lo que sea, pues vas a perder tu dinero y es lo que hay, todos perderemos y muchas más cosas, pero entre escenarios poco probables que quizás no esperabas, tener planes de contingencia es muy necesario a nivel de la estadística porque así ya afrontas la sesión solo focalizándote en la habilidad y no en lo que puede llegar a pasar y en la aleatoriedad, porque más o menos has controlado el máximo de lo que podías llegar a controlar que esté en tu mano. Así que estadística, vincularlo con psicología y así la sesión será más fácil. Te basas, Víctor, entonces en revisar los datos de tu sistema, rango de movimiento del precio de una sesión, Sí, qué exactamente.
Depende de lo que sea. Si eres discrecional, por ejemplo, me iría más hacia la volatilidad, me iría más hacia elementos idiosincrásicos del mercado, pero si Ujú. eres cuantitativo lo tienes mucho más fácil porque puedes ir directamente a tu propia estadística, ¿no? A tu sistema, tu ventaja, tu ratio, tu drawdown, tu bar, como hemos dicho antes. Todo eso te ayuda mucho a saber que si tu serie consecutiva de trades en un entorno volátil X, como el que estamos viviendo hoy, a día de hoy, tiene una probabilidad de bar de, no sé, 8% o 9%, sabes que ese puede ocurrir una catástrofe en el que el 5% de las veces, una de cada 20 meses, vais a perder mucho esa sesión, pero lo habitual es que no sea así. Entonces, eso ya te tranquiliza porque sabes que los datos avalan que tu comportamiento, mientras lo hagas de una cierta manera, se va a ajustar lo máximo posible a una serie de datos que ya has estudiado, ¿no? Eso los quants. Los discrecionales, en cambio, como tú dices, y como digo, iría más hacia el mercado en sí, ver qué rango de volatilidad existe, ver en qué momento estás operando y cuándo tienes ventaja y cuántas no, ver si estás agobiado por tu vida tradicional o no ese día, y dependiendo de ese tipo de características, operaría o no operaría, operaría menos, con más riesgo, con menos riesgo, y me adaptaría un poco. Bueno, se me ocurre otra pregunta según vas hablando, Víctor. Ya Claro. tampoco te quiero Ujú. quitar mucho más tiempo, que me tiraría todo el día, Víctor. Da igual. Hablabas antes, por ejemplo, del tema de los grupos Ujú. y hablabas cómo es importante, ¿no? Bueno, es algo positivo, pero es cierto que puede ser negativo un poco por la influencia externa, ¿no? Obviamente en el mercado siempre hay influencias externas. ¿Cómo podemos hacer para poder evitar la influencia negativa de, pues, las opiniones, la Ujú. información externa, el circo que he montado a lo largo y Ujú. ancho del mercado, Víctor? Muy buena pregunta también. Yo intentaría aumentar muchísimo la capacidad crítica, que no tiene nada que ver con el trading, sino con la forma de personalidad de cada uno. Intentar asumir responsabilidades. Hay un concepto psicológico que creo que aquí pega mucho, que se llama locus de control, que seguro que os suena. Es como, imaginemos cuando estáis estudiando, ¿no? Que es muy común en la universidad o en las escuelas, en las que si tú haces un examen y suspendes, lo normal que la gente dice es me han suspendido. En cambio, si apruebas, he aprobado. No dices me han aprobado. Eso es un locus de control, ¿no? Entonces, un locus de control muy externo se asocia mucho con personas que delegan en los demás sus fracasos y se atribuyen a sí mismos sus éxitos. Aquí ocurre eso, ¿no? En el trading pasa mucho eso, que hay muchos locus de control externo hacia analistas técnicos, profesionales, referentes en redes sociales, noticieros o revistas, lo que sea, ¿no? Ahí delegamos fuera la responsabilidad de nuestra toma de decisiones. Si trabajamos actitud crítica y entendemos que el conocimiento que debemos tener sobre los mercados debe ser ligeramente elevado para poder tomar decisiones coherentes, conscientes y racionales, es mucho más fácil que no nos dejemos influenciar por elementos externos. Porque si no tenemos el conocimiento suficiente y nos sentimos inseguros ante un entorno como los mercados, esa inseguridad te va a llevar a buscar seguridad ficticia en elementos externos. Así que autocrítica, conocimiento y disciplina, no queda otra. Interesante, ¿no? Y hablando un poco, Víctor, un poco de desarrollar estas capacidades, ¿no? O cualidades, o bueno, como lo queramos llamar, ¿no? Capacidad de analizar un poco los datos, decías, ¿no? Y cómo podemos desarrollar, por decirlo de alguna forma, la capacidad psicológica de adaptarnos a las nuevas condiciones y escenarios del mercado. ¿Hay Uh -huh. alguna herramienta o cómo podemos hacer? Práctica, es ensayo y error, ¿eh? Por desgracia, por eso decía antes el concepto de la sobrevivencia, porque si tú tienes una correcta gestión de capital, la sobrevivencia que vas a tener en el largo plazo es mucho mayor, ¿vale? En esta actividad, aunque no consigas dedicarte a ello, ¿eh? Imaginemos que al final fracasas y no pasa nada porque la mayoría lo hacen. Pero si tú haces una correcta gestión del capital que te permita sobrevivir el tiempo suficiente en el mercado, vas a tener oportunidad de conocer una muestra mucho más representativa de los diferentes entornos de mercado. Vas a ver mercados laterales, alcistas, bajistas, alta volatilidad, baja volatilidad, vas a ver influencia de catástrofes, de momentos de naturalidad, fundamentales, no fundamentales, todo eso te da un bagaje muy interesante a la hora de desarrollar ese tipo de actitud, ¿no? De control sobre lo que está ocurriendo. Así que supervivencia absoluta. Y si quieres tener supervivencia en el mercado para desarrollar esto a través de ensayo y error y tener práctica en ello, gestión de capital lo más profesional posible, porque si no, no llegarás. Y volvemos de nuevo a la gestión del riesgo con la psicología, ¿no? Otra vez, Víctor, qué Exacto, interesante. exacto. Uh -huh. Me pongo profundo. Hablando de creencias, por ejemplo, ¿no? Creencias limitantes, creencias subconscientes, ¿no? Uh -huh. Pueden influir en los resultados que tengamos y cómo puedo identificar y modificar estas creencias para mejorar el rendimiento. Si es que tuviera alguna creencia limitante que hemos Uh escuchado -huh. alguna vez. Sí, personalmente, y espero que nadie se sienta ofendido por esto, y de verdad lo digo, que cuando hablo parece que tengo la verdad absoluta y no quiero pretender nunca jamás decir nada así. Pero según mi experiencia, según mi forma de entender la realidad, mi forma de aproximarme a mi profesión, que es la psicología,
para mí lo de creencias limitantes o no limitantes es un poco un juego más de coaching que otra cosa, ¿no? En muchos aspectos, porque más que creencias, las creencias son muy susceptibles de ser modificables. Es decir, una creencia no es algo arraigado a tu personalidad. Una creencia es algo que tú puedes cambiar hoy mismo si quieres. Yo creo esto, mañana creo lo otro. Yo creo que tiene mucho más que ver con arquetipos, ¿no? Con más, un poco más, una forma más profunda de interpretar lo que creemos, lo que no creemos, que no tiene que ver con creencias, sino con formas de personalidad. Entonces, desde mi punto de vista, sí que existen arquetipos de personalidad que van a dificultar, te van a limitar a la hora de afrontar el trading, por ejemplo, ¿no? Me explico. Si vienes de un mundo tradicional en el que quizás tienes una cosa que se llama indefensión aprendida, porque en tu trabajo no te han valorado correctamente, quizás no consideras que tienes más capacidades de las que realmente tienes, como le pasa a la mayoría de gente, y tu trabajo no te valoran, o quizás en tu entorno familiar no te han dado el lugar que merecías, tu círculo de amigos no te presta la atención que crees que mereces, o no te dan la voz de la razón tanto como tú esperas. Todo eso genera una especie de arquetipo de personalidad que no es una creencia, sino es una forma de comunicarse con el mundo que te Ujú. va a llevar a tener más inseguridad que otras personas a la hora de afrontar los mercados. Y tener mucha inseguridad, una baja autoestima, una baja confianza en los mercados, te va a llevar a todos los problemas que hemos dicho, a confiar en los demás, a no afrontar correctamente los sistemas. Cuando dudes y tengas 5 estos seguidos, vas a pensar que tú eres el malo y no el sistema. Entonces, ese arquetipo de personalidad puede ser muy perjudicial. Eso es limitante. Lo limitante es cómo tú te relacionas con tu contexto, con tu entorno y cómo identificas eso y lo trabajas, ¿no? Y entiendes que no porque un entorno te trate de una manera, te tiene que por qué identificar de esa manera. Y por el otro lado, lo mismo, si tú estás en el lado positivo y eres de, como decíamos antes, de los empresarios, si tu arquetipo de personalidad es alguien de exitoso, alguien soberbio, alguien que vienes con los humos por las nubes, ¿no? Decir, hostia, es que soy el mejor, te va a pasar lo mismo. Tu creencia, en este caso, parece que no tienes límites, tú creerás que no tienes límites, pero en realidad sí los tienes y es tu propia personalidad ese límite. Así que hay que conocer eso, introspección y a partir de ahí cambio. Qué bueno, ¿no? Me encanta porque, claro, yo te hago una pregunta, me la transformas en... Hay un pozo de sabiduría, Víctor, verdad Perdona por que cambiártela increíble. también, No, perdona no, por no, no, cambiártela. me encanta, me encanta, me encanta. Víctor, ya llevamos una hora hablando, ya si quieres para ir terminando, ¿alguna pregunta que te gustaría hacerte a ti mismo si fueras otro? No sé si esto es posible. Es decir, Sí. un psicólogo Mm, del trading, ¿qué pregunta mm, le haría a otro psicólogo del trading y así mm. que parezca que yo sé algo así de psicotrading, así? Es compleja, es compleja. Yo ¿Hay alguna diría... pregunta que te gustaría que te hubiera hecho? mm, No, ¿O las qué hay? preguntas me parece que las preguntas que has hecho son muy oportunas y adecuadas, de verdad. Ha sido muy a lo que considero que es muy importante destacar, de verdad te lo digo, en serio, y te felicito por ello. Yo quizás diría, por si a la gente le sirve también, que las experiencias que he tenido yo personalmente de gente que tiene mucho éxito en esta actividad, imaginemos que tuvimos la suerte de conocer imaginemos que tenemos todos los que estamos aquí una idea precisa del ideal de trader que nos gustaría ser, ¿no? A nivel de Ujú. resultados, a nivel de tiempo de trabajo, lo que sea. Imaginemos que nos encontramos, nos topamos con esa persona, que no somos nosotros, pero es alguien que ya ha logrado tener lo que nosotros tenemos, ¿no? Yo ahí me preguntaría, vale, ¿y qué le diferencia de mí? Si esa es esa pregunta que me gustaría hacer, ¿qué le diferencia a él de lo que yo tengo a día de hoy para conseguir ser lo que es él? Yo, según mi experiencia, porque yo sí me he topado con esa persona, mi referente, por así decirlo, en el que yo me gustaría haber sido, a día Ah, de hoy, qué por bueno. ejemplo, sí, a día de hoy, por ejemplo, no quiero serlo, ya, pero sí que es el ideal que yo tenía al principio de trader, ¿no? Si me encontrase con esa persona, y es lo que os digo, y me preguntase qué tienen, yo te diría que tienen tres cosas, vamos a poner tres cosas que a mí me llamaron mucho la atención. La primera de ellas es un ego muy bajo, es realmente el ego de alguien que gana el dinero que gana esa persona. No he visto nada de opulencia, ni ostentosidad, ni de sensación de, no sé, de que soy más en absoluto, así que un ego bajísimo. Después también un alto compromiso con la actividad, es decir, no tiene ningún tipo de problema en estar 8 o 10 horas delante de las pantallas haciendo trading. No, y por eso digo que ya, a día de hoy, por ejemplo, ya no quiero serlo, porque yo creo que no estoy capacitado para eso mentalmente, por varios motivos. Por ejemplo, porque me gusta la psicología, no quiero perder muchas cosas de mi vida que entonces pensaba que no valoraba, pero a día de hoy sí. Entonces no estoy dispuesto a hacer el sacrificio que tengo que hacer Ujú. para conseguir ser lo que ha sido él. Y eso es importante, porque no todo el mundo tiene esa perspectiva de sacrificio, ¿no? Así que la segunda sería ese compromiso alto. Y la tercera también te diría que un contexto adecuado. Y es el contexto adecuado es muy importante, porque no es lo mismo empezar con 19 años o con 20 años o 21 años donde no tienes responsabilidad económica, no tienes responsabilidad ni siquiera afectiva por una pareja, quizás en muchos casos, por una familia, por unos hijos. Eh, una persona así tiene mucha más facilidad para poder
tener el compromiso que hemos hecho antes, ¿no? Y la supervivencia que hemos hecho antes y poder experimentar y tal. Pero si ya estás en un punto en tu vida en el que quizás estás ya asentado, ¿no? Y tienes ciertas responsabilidades, te diría que es mejor no perder lo que tiene esa persona, era un contexto adecuado en el momento adecuado. Que tú no tengas ese contexto a día de hoy, porque quizás tu vida ya está mucho más avanzada, no tiene que ser algo limitante, debe ser algo realista. Es decir, bueno, quizás no puedo hacer lo que hace esa persona, así que tengo que desprenderme de esa idea e intentar encontrar mi lugar para no sacrificar el tiempo con mi familia, para no sacrificar mis hobbies, para no sacrificar la persona que he conseguido construir a día de hoy. Y esas son las tres cosas que para mí marcarían más si volviese a empezar y te tuviese que decir. Yo creo que están apuntando ahora con libreta y bolígrafo a quien te estoy escuchando, igual que otros muchos consejos, Víctor. Por último, dos libros que creas que son buenos para Uh -huh. poder hablar de este tema que tú tratas. eh, Dos solo es peliagudo, pero te diría, por ejemplo, que por gustos, a mí Stenbarger me gusta mucho, la verdad. Entonces, El entrenador del trading me parece un gran libro. Cualquiera de Stenbarger a mí me parece muy bueno. Hace un trabajo espectacular. Y el segundo, para cambiar, por ejemplo, y que también recomiendo mucho, es uno que no tiene nada que ver con el trading, que tiene que Ujú. ver con el póker, que se llama El juego mental del póker. Porque a veces no, mucha gente entiende póker como una actividad también de casino, pero en realidad tiene mucho que ver con el trading a nivel de conducta, a nivel de toma de decisiones, de gestión. Y ese libro de juego mental del póker es muy bueno porque te da ciertos tips o ciertas aproximaciones que tienen, son muy trasladables al trading y que están muy bien explicadas, con números de fichitas, ¿no? De póker, que se entiende mucho más que con elementos del trading. Así que te diría esos dos. Qué bueno, pues apuntados quedan, Víctor. Víctor, pues por último, si alguien ha visto este vídeo por primera vez, si es que ha visto este vídeo primero antes que tu canal, cosa que no creo, eh, ¿cómo encontrarte? ¿Qué haces? ¿Cómo te puedo encontrar? ¿Cómo puedo, no sé, contratarte? ¿Cómo puedo, dónde me dirijo? ¿Cómo te puedo encontrar, Víctor? Te agradezco que des ese espacio, de verdad, Alejandro, significa mucho. Mm. Cualquier persona que quiera conocerme, tengo en YouTube un canal que se llama El Psicólogo del Trading. Podéis entrar ahí, podéis ver y en cada una de las descripciones del vídeo pues tenéis el correo, tenéis las redes sociales y ahí podéis encontrarme siempre que queráis. Así que el primer lugar donde yo iría es el canal de YouTube y a partir de ahí seguro que me contactáis. Si tenéis ganas de trabajar o lo que sea, seguro que ahí me encontráis. Qué bueno, Víctor. Pues Víctor, como te decía al principio de la entrevista, ha sido un auténtico placer hablar contigo. De verdad que hemos aprendido mucho. El placer ha sido mío, de verdad. Tienes un, vamos, futuro por delante en el mundo del trading, desde luego que increíble con el tema que tratas, ¿no? Y seguramente puedes ayudar a mucha gente. Y animamos a todos los que estén viendo, bien sea este vídeo, bien sea a través de la revista Ispa Trading, pues este vídeo, pues que contacte con Víctor, que le siga en las redes sociales y que nada, que siga aprendiendo de él. Creemos un referente del psicotrading en castellano. Así que, Víctor, un fuerte abrazo y un gran placer, como os decía antes. Gracias, Alejandro, de verdad, por el espacio, por el trato, eres una persona súper amable y la verdad que eres un entrevistador increíble, así que te lo agradezco y espero que la gente disfrute de esto y que sigan apoyándote hasta el infinito porque te lo mereces, de verdad. Muchas gracias. Gracias igualmente, Víctor. Un fuerte abrazo. Hasta ahora. Chao, chao a todos.